Hay un día histórico que se llevará a cabo mañana, cuando el gobierno y las FARC firmen el que sería uno de los puntos más críticos y nos den luces sobre cómo se llevará a cabo el fin del conflicto. Este es el resumen de lo que veremos. El gobierno de Colombia y la guerrilla de las FARC anunciaron el miércoles en La Habana que cerraron un histórico acuerdo de cese al fuego definitivo. Hemos llegado con éxito al acuerdo para el cese al fuego y de hostilidades bilateral y definitivo, la dejación de las armas, las garantías de seguridad y la lucha contra las organizaciones criminales. Un acuerdo que abre la puerta a un pacto final de paz para acabar con más de medio siglo de conflicto armado. El acuerdo se presentará el jueves en un acto encabezado por el presidente Juan Manuel Santos y el jefe máximo de las FARC, Timoleón Jiménez o Timochenko. También estarán en representación de los países acompañantes la presidenta de Chile, Michelle Bachelet, y de Venezuela, el presidente Nicolás Maduro. Todavía queda pendiente consensuar el mecanismo de refrendación del acuerdo final, último punto de la agenda. Santos quiere un plebiscito, mientras que las FARC, que antes reclamaban una asamblea constituyente, se declararon recientemente abiertas a una consulta popular. Precisamente fue el presidente Santos, Roberto, quien se manifestó al respecto y quien ya dio algún avance sobre lo que se espera que se vea mañana en La Habana. Hoy están regresando a La Habana los negociadores. Ayer estuve reunido con ellos, les di instrucciones muy precisas. Traten de cerrar el punto del fin del conflicto, el cese al fuego bilateral y definitivo, el cese de las hostilidades. ¿Qué quiere decir cese de las hostilidades? Que dejan de extorsionar, dejan de traficar en drogas, dejan la minería criminal y nos ayudan más bien a sustituir los cultivos ilícitos para erradicar ese flagelo que tanta violencia y tanta inseguridad nos ha producido durante estos últimos 40 años. Estamos muy cerca y yo le ruego a Dios que nos dé esa fuerza para terminar estos acuerdos, ojalá esta misma semana, porque estamos ya a punto de lograr esos acuerdos. Roberto, todavía está pendiente el punto número 6, que es el de la refrendación, y algunos quedarán pendientes también del 3, por ejemplo, la participación política de las FARC y los pormenores al respecto. Y ahí es donde están precisamente en los detalles, donde están pues, los retos. Santos mandó un tuit bien interesante, ¿no? Vamos a ponerlo en pantalla para poderlo compartir con nuestros televidentes. Mañana será un gran día. Trabajamos por una Colombia en paz, un sueño que comienza a ser realidad. Eso es lo que muchos colombianos esperan. No he escuchado a ningún colombiano que me diga de que no quiere la paz. Yo creo que, además, yo creo que nadie en el mundo puede apostar por otra cosa que no sea la paz. Para algunos esta noticia, yo creo que para todos es una buena noticia, pero para algunos es preocupante qué es lo que se va a terminar firmando. Es lo que vamos a analizar, porque sin lugar a dudas esto es parte del análisis, del debate y de los cuestionamientos que tenemos que hacer. Está con nosotros, como le decíamos, Manolo González Moscote y Cristian Mancera. Empezamos por ti, Manolo. Buena noticia, preocupante, regular, hay que esperar más para ver cuáles son los detalles. Hay que esperar más para ver cuáles son los detalles, porque primeramente una de las cosas que se especulaba en la calle es que las FARC no haría dejación de las armas, que las guardarían supuestamente, y antier lo dijo el presidente de Colombia, que se entregaría hasta la última pistola. Eso está claro. Ahora, si Ban Ki-moon va, si el apoyo de la ONU está como está establecido, pues tendremos, por supuesto, un acompañamiento a la dejación de las armas, y esas armas, por supuesto, pasarán a un fondo que ya se sabrá qué va a pasar con eso. Pero las FARC no deben quedarse con armas. No olvidemos que muchos conflictos en el mundo que han terminado, muchísimos de los grupos que se han desmovilizado se han guardado las armas, pero es por cuestiones de criminalidad o por saber qué va a pasar, pero es una razón individual, más no es un problema colectivo de guardarlas y esconderlas. Ok, ¿qué otro tema te preocupa a ti? Otro tema que me preocupa a mí es la justicia transicional, que finalmente se va a aprobar, cómo es que se van a juzgar cada uno de estos criminales guerrilleros, qué pasó con ellos, qué va a pasar con los militares que también han participado en excesos dentro de la guerra en Colombia. O sea, este es un punto preocupante. Yo estuve aquí en el programa, Cristian, y estos dos temas me parece que se abordaron, me parece a mí, pero ustedes son
los que le dan seguimiento a esto de una manera más puntual. No, los militares van a ser juzgados dentro del fuero militar, no por los juzgados civiles. Y la justicia transicional, me decía, probablemente usted la conozca mejor que yo la tuve en el programa y me pareció una analista excelente, Elvira María Restrepo, una abogada que precisamente colombiana que se dedica a los conflictos en la Universidad de Miami, experta en este tema, y me decía, lo que está sucediendo en Colombia no tiene precedente en ninguna parte del mundo. Nosotros probablemente hemos hecho el acuerdo más integral y severo en contra de los que transgredieron la ley durante tanto tiempo. Yo creo que ese tema de la justicia transicional, como decía él aquí, el compañero, creo que hay que entrar a analizarlo muy bien, porque es que hay un tema puntual y es el hecho de que, claro, se ha hecho un acuerdo tan importante, un acuerdo tan integral, pero de una y otra manera se equiparó a la FARC a nivel de Estado, y eso de una y otra manera a muchos colombianos los ha puesto en una posición de desconfianza porque pone a la FARC en una posición obviamente fuerte, y en este proceso obviamente vamos a ver en ese punto final, cuando se dé el tema de la justicia transicional, ¿quiénes realmente van a pagar? ¿Quiénes van a ir a la cárcel? ¿Realmente va a haber cárcel? Y si alguno de esos jefes, no va a haber cárcel. Si alguno de esos jefes guerrilleros realmente va a pagar, porque creo que eso es fundamental, porque algo que la gente no entiende es, yo como colombiano estoy feliz que se firme el acuerdo, claro, pero no podemos firmar un acuerdo que posteriormente en esos procedimientos post firma del acuerdo nos lleve a una guerra peor, porque tenemos que acordarnos de que hay gente que ha sido víctima de esta guerrilla. ¿Cómo puede ser una guerra peor? ¿Qué puede ser lo peor del... Bueno, podemos hablar de que pueden haber grupos de extrema derecha que se sientan totalmente inconformes y que recojan todas esas resentimientos de las víctimas que probablemente no sean resarcidas en este proceso de paz, y finalmente se arme otro grupo que entre, ojalá no, en el exterminio de algunos de estos líderes guerrilleros, que ya pasó en el pasado. Es que, Robert, aquí hay algo muy importante que lo dice nuestro amigo Mancera. El problema es, en Colombia no es el diálogo que se está realizando en La Habana, no son los acuerdos, no es la refrendación, ¿sabes qué? Es el problema del post-conflicto. Exactamente. Es allí donde realmente está la resolución de todos estos 50 años de guerra. No es el diálogo en La Habana, es el post-conflicto. ¿A dónde va a invertir el Estado? ¿Hasta qué punto se va a vigilar que las FARC no regresen a delinquir? O individuales, grupos de ellos que no estén de acuerdo. ¿Qué pasa también si empiezan a ser eliminados? Porque ya sucedió en el pasado que la desmovilización... Con la Unión Patriótica, por ejemplo... Mataron a todos los líderes. Por supuesto, entonces eso es uno de los puntos que se está logrando en La Habana. La seguridad para ellos, que hoy lo dijo Santos, el gobierno de Santos decía hoy que se va a garantizar la seguridad de los miembros de la FARC. ¿Cómo se puede garantizar la seguridad de esa persona? Es imposible porque usted tendría que ponerle 10 policías a cada uno de ellos. Pero y eso lo más es imposible. preocupante es que tampoco podemos garantizar, por ejemplo, con estas zonas de transición en donde la FARC va a estar prácticamente por todo el territorio, en donde van a ser estos, digamos, como laboratorios de desmovilización, si realmente esos territorios no se van a convertir en laboratorios del crimen para la FARC, y ojalá no, que efectivamente sean esos lugares en donde se va a resarcir a las víctimas, se va a contar la verdad y vamos por fin a saber todo lo que pasó. Y en muchos casos, personas que han perdido sus seres queridos y ni siquiera saben dónde terminaron enterrados. Pero lo que dice él es cierto, es el tema del posconflicto, porque no solamente es legalizar y lavar los dineros de los líderes guerrilleros, sino es el tema puntual de ¿cómo vamos a hacer con los temas sociales? Hay zonas del país que necesitan que el Estado llegue, no solamente en temas de policía y ejército, sino en temas sociales, de salud, de inversión social, en fin. Además, entonces, esos son temas puntuales. Pero además, y la guerrilla es uno de los síntomas de lo que está sucediendo en Colombia, pero tenemos que hablar de la minería ilegal. Tenemos que hablar precisamente del contrabando en la frontera. Hay toda una serie... Y si están dispuestos a dejar todo ese negocio, que es que ese es el tema puntual. Exactamente, ahora, porque la minería ilegal es una de las fuentes de corrupción y además de desestabilización de ingresos, ¿no? y de ingresos. Claro. Mire, hay un tema muy importante y es que el pueblo colombiano tiene en la retina, en la memoria reciente, el proceso de desmovilización de los paramilitares. ¿Qué pasó con ellos? Se concentraron en unos lugares, delinquían desde esos lugares. Por esa razón, Uribe los mandó aquí a los Estados Unidos a algunos líderes, otros quedaron en Colombia delinquiendo y algunos que no se desmovilizaron o simplemente quedaron totalmente libres, formaron las BATCRIN en Colombia, que es lo que hoy está Colombia azotada por las BATCRIN. O sea, la gente sabe qué pasó con ese proceso y no lo olvida. Y lo que no quiere el pueblo colombiano, Robert, es que eso se vuelva a repetir, porque repetir eso ya sería casi que una guerra total en Colombia del pueblo hacia las bandas organizadas en ese caso. Pero hay algo más grave todavía y es que todo lo que yo he venido diciendo de todo este tema del proceso de paz es el hecho de que si el acuerdo finalmente tiene un posconflicto, digamos, equivocado, y se manda el mensaje de que ninguno de estos líderes guerrilleros pague un solo día de cárcel, que no tengamos líderes como el caso de Iván Márquez o otros, digamos, de menor rango, que estén al menos paguen un solo día de cárcel,
creo que eso le va a mandar el mensaje a la ciudadanía y a otros miembros de la FARC de nivel inferior que van a decir, bueno, pues estos tipos se legalizaron, nosotros vamos a seguir con el negocio y después de 5 años, 10 años, a nosotros también nos hacen un acuerdo y nos van a legalizar. Porque es el mensaje que nos han mandado durante décadas. Primero, así sucedió con Pablo Escobar, no pudimos contra él, nos tocó rendir el Estado y el Estado Social de Derecho ante este delincuente y hoy estamos rindiendo el Estado nuevamente en pos de un fin mayor que es la paz, pero qué tan costosa nos va a salir esa paz y si realmente los colombianos se van a aguantar ese tema de que estos tipos no paguen un solo día de cárcel y verlos en el Congreso de la República. La refrendación. Ahora, mire, ¿Qué va a pasar con la refrendación? Bueno, primero que la Corte Constitucional es la que debe dirimir. Todavía no lo ha hecho. Todavía no lo ha hecho, todavía no se ha definido porque la idea es que en plebiscito la gente decida. Ahora, recuerde que las FARC eran reticentes a esto. Ellos decían, se oponían. ¿Por qué se oponían? Ya no. ¿Por qué se oponían? Porque ya todo está definido. Exacto. No, y no solo eso, sino que ellos veían que podían incluso perder en el referéndum, pero ya se sienten ganando. Bueno, Santo hace poco amenazó al país. O aprueban esto o viene la guerra total. Y dice uno, un momentico, viene la guerra total y de todas maneras está viendo uno de que hay una voluntad de desmovilización de entregar las armas. Uno no entiende realmente lo que hay detrás de todas estas palabras. Pero si hay un plebiscito sería una total farsa, Roberto. O sea, no tiene sentido que haya un plebiscito, que haya una consulta popular para que el pueblo vaya a aprobar, vaya a decir sí o no a algo que ya está totalmente definido. ¿Y qué pasa si el pueblo en masa dice que no? No hay acuerdo entonces, eso es una mentira. Entonces yo creo que ¿Por qué dice que es una mentira? Es una mentira porque primero que todo el umbral para la aprobación de los acuerdos, si los hace por medio de la consulta popular, es casi como el 12%, o sea, realmente... 4.4 del padrón electoral. Exacto. 4.4 millones. Estamos hablando, lo que estamos hablando es la participación. Primero se exigía que fuera la mitad del padrón electoral. Hoy en día se le bajó el voltaje y quiere que nada más sea 4.4 millones. O sea, estamos hablando de que se le está dando más cuenta al sí para que llegue el sí con el 4.4 millones. Porque el gobierno sabe de la animadversión que hay en la población en contra del acuerdo y si se va bajo los estándares normales, obviamente no va a salir aprobado. Entonces están buscando que se logre al costo que sea aprobar, pero de una u otra manera me parece que eso no legitima el acuerdo. Yo creo que no debería haber plebiscito, se firma el acuerdo, vamos a ver qué pasa en el posconflicto más bien, que me parece que eso es una parodia, eso es una farsa de poner a la población a salir a votar, es gastar plata del Estado colombiano en algo que no tiene sentido si ya todo está definido. A los dos muchísimas gracias, un verdadero placer y honor tenerlo en el programa.